Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destapar unos secretos, bueno, los secretos neurológicos más fascinantes que se esconden tras el rendimiento atlético y el equilibrio en las artes marciales. Porque, a ver, no se trata solo de técnica pura, de músculo o de echarle horas y horas de repetición en el tatami. ¿Qué va? Hoy vamos a explorar cómo el mismísimo cableado de nuestro cerebro dicta lo que podemos o no podemos hacer en fracciones de segundo. Fijaos, es una imagen súper típica en el deporte de élite. ¿Por qué un atleta de primerísimo nivel pierde de repente el equilibrio durante un giro súper complejo? ¿O por qué reacciona a una pequeñísima fracción de segundo demasiado tarde para bloquear un ataque? La respuesta, la verdad, está en nuestra conciencia espacial y en cómo el cerebro procesa la información de nuestros lados dominante y no dominante. Antes de meternos de lleno, es importante subrayar que este material es desarrollado por Dojo Saitama Ken. Y hoy, con un enfoque 100% educativo, vamos a desgranar las ventajas y desventajas de la lateralidad homogénea y la lateralidad cruzada en los practicantes de Karate-Do competitivo. Va a ser un viaje alucinante. Bueno, la hoja de ruta para hoy es bastante clara. Veremos 1. La ciencia de la lateralidad. 2. La comparación entre homogénea y cruzada. 3. La ventaja táctica en kumite. 4. La simetría estricta en kata. 5. Los riesgos de lesión. Y 6. El ambidextrismo funcional. ¡Vamos allá! Punto número 1. La ciencia de la lateralidad, entendiendo la organización motora del cerebro. A ver, el Karate-Do es una disciplina que depende de una especialización neurofisiológica profundísima. O sea, el cuerpo entero actúa como una sola máquina bajo un estrés brutal. Pero para entender esto bien tenemos que tener súper claro nuestro concepto central, la lateralidad. Y ojo, que no es simplemente si escribes con la mano derecha o con la izquierda, es la consecuencia directa de cómo se reparten las funciones entre nuestros dos hemisferios cerebrales. Hablamos de la dominancia de la mano, bueno, no solo de la mano, sino del ojo, del oído y de los pies, todo el paquete. Y es esta dominancia neurológica la que al final del día va a dictar de lo que es capaz un atleta cuando se le lleva al límite espacial. Pasamos al punto 2. Lateralidad homogénea frente a cruzada, comparando los lados dominantes. Vale, lo que es realmente interesante aquí es que existe un contraste estructural básico en los deportistas. Por un lado, tenemos a los atletas con lateralidad homogénea. ¿Esto qué significa? Pues que su ojo, mano, pie y oído dominantes caen todos exactamente en el mismo lado. Digamos, todo a la derecha. Es el patrón de toda la vida y facilita una alineación biomecánica súper directa. Pero por otro lado está la lateralidad cruzada. Aquí la cosa se mezcla. Imaginaos que la mano derecha es la dominante, pero el ojo director es el izquierdo, o el pie dominante es el izquierdo. Este perfil obliga al cerebro a hacer un procesamiento espacial muchísimo más complejo. Y en un deporte como el karate, creedme, esta mezcla neurológica lo cambia absolutamente todo. Sección 3. La ventaja táctica en kumite. ¿Por qué la asimetría gana combates? El 34,7%. A simple vista parece un número más, ¿verdad? Pero pensadlo bien. Según los estudios, el 34,7% de los atletas de karate de élite tienen lateralidad cruzada. Si tenemos en cuenta que en la gente de a pie, en la población general, la lateralidad cruzada ronda apenas el 17%, ¡boom! Significa que los atletas cruzados están brutalmente sobrerepresentados en el nivel más alto. Y la pregunta lógica es, ¿por qué el deporte de élite selecciona de forma natural este tipo de cableado cerebral tan específico? Pues resulta que esto no es algo que solo pase en el karate. Para ponerlo en perspectiva, fijaos en los datos. En esgrima vemos un asombroso 47,5% de atletas cruzados, porque tienen una ventaja alucinante en orientación espacial. En boxeo, casi el 33% presenta este patrón, y de hecho es un indicador clave de éxito, sobre todo en zurdos. Y en nuestro caso, el karate, con ese 34,7%. La conclusión está clarísima. Los entornos de combate cuerpo a cuerpo seleccionan de forma natural esta lateralidad no convencional, premiando básicamente a los que pueden sorprender a sus rivales de forma táctica y biomecánica. Pero, ¿cuál es el secreto neurofisiológico de todo esto? Veréis, un atleta con lateralidad cruzada, que reacciona a un estímulo imprevisto, puede ahorrarse unos 4 milisegundos en el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque si el estímulo entra por el hemisferio derecho y te mueves con el lado izquierdo, la señal no tiene que cruzar el cuerpo calloso del cerebro, va directa. Y en un deporte donde las medallas se deciden en un parpadeo, 4 milisegundos es una barbaridad. Además, esta simetría te da un factor sorpresa enorme. Gestionas mejor las distancias y vuelves loco al oponente, obligándole a reconfigurar sus defensas todo el rato porque literalmente no sabe de dónde le van a llover los golpes. 4. La simetría estricta del kata, el coste del desequilibrio. Claro, todo eso suena genial para el kumite, pero en el kata,
la película cambia por completo. El kata es el reino del equilibrio absoluto y la simetría perfecta en cada articulación. Si un karateka tiene lateralidad cruzada, por ejemplo, el ojo dominante en el lado opuesto a su mano fuerte, va a sufrir lo que llamamos errores de paralaje. Inconscientemente, su cuerpo va a inclinar un poquito la cabeza para alinear ese ojo director con el objetivo. Y claro, ese microgesto ya te desvía el centro de gravedad. Y bajo las reglas súper estrictas de la Federación Mundial, cualquier mínima pérdida de balance significa que te van a llover penalizaciones. Vamos, que aquí el desequilibrio neurológico se paga carísimo. Punto 5. Desventajas y riesgos de lesión. Los temidos costes biomecánicos ocultos. Porque el desgaste físico de esta simetría es brutal. Si un deportista usa su lado dominante de forma crónica, repitiendo asimétricamente el entrenamiento año tras año, inevitablemente algunos músculos se van a acortar y otros se van a quedar débiles. Esto crea una especie de distorsión en la postura que en fisioterapia se conoce como el síndrome cruzado de Handa. En cristiano, tu propio esqueleto se desalinea, creando una tensión estructural tremenda. Es como conducir un coche con la alineación mal hecha. A la larga, si solo dependes de lo que te resulta natural y no lo compensas, te vas a cargar la máquina. Y aquí viene lo peor. Literalmente, el riesgo más devastador se lo llevan la rodilla y el tobillo. Imagina un karateka asimétrico lanzando una patada circular súper potente, un mawashigeri. Toda la inercia, todo el peso de su cuerpo recae sobre una sola pierna de apoyo. Y si resulta que esa pierna es su lado malo, el no dominante, que es más inestable, la probabilidad de que esa rodilla haga un giro extraño y se rompa el ligamento cruzado anterior se dispara por las nubes. Es el precio oculto que pagan por no haber reeducado a tiempo el equilibrio de su cuerpo. Llegamos al punto 6, y el último, entrenamiento y ambidextrismo funcional, rediseñando al atleta. Y esto lo ilustra a la perfección. Hay una ventana de oro, un momento crítico para rediseñar biomecánicamente al atleta, y es justo ahí, alrededor de los 10 u 11 años, en plena categoría infantil. ¿Por qué? Pues porque a esa edad el cerebro es como una esponja, tiene una plasticidad altísima. Los entrenadores top aprovechan esto y fuerzan intencionadamente cambios en la lateralidad de los chavales, sobre todo en los pies, obligando, por ejemplo, a los diestros a pelear con guardia de zurdo, todo para desarrollar competencia real en ese lado que tienen medio olvidado. Entonces, ¿cómo arreglamos esto en el día a día? Pues currando con progresiones de expertos, como los protocolos del entrenador Jimmy Moreno. Se empieza por lo básico, aguantar el equilibrio funcional a una pierna. Una vez tienes eso, pasas al toque cruzado complejo, tocar un punto lejano con el pie y luego con la mano contraria para forzar a los hemisferios a hablar entre ellos. Luego rizan el rizo vendando los ojos al atleta, para anular la vista y que dependa solo de su intuición espacial y propiocepción. Y para rematar la faena, hacer todo esto subidos a un bosu o a plataformas inestables. Todo el objetivo de este sufrimiento es enraizar al deportista al suelo como un árbol, sin importar con qué lado esté peleando. Así que, resumiendo, la meta final, la maestría de verdad en el karate-do competitivo, no es intentar borrar lo que somos desde que nacimos, no. Es alcanzar lo que llamamos ambidextrismo funcional. Es literalmente hackear o reescribir nuestra propia dominancia neurológica para conseguir una simetría total. Para ser súper precisos e impecables haciendo un kata y a la vez ser un rival absolutamente impredecible cuando toca pelear en kumite. Y para cerrar este análisis, quedaos con esta idea. La ciencia de la lateralidad aplicada al karate es, en el fondo, la ciencia de la eficiencia humana, porque la práctica de este deporte fuerza las dos mitades de nuestro cerebro a trabajar en equipo como nunca lo habían hecho, creando atletas súper resilientes. Y esto da que pensar. En nuestro día a día, ¿hasta qué punto creéis que nuestro propio cableado cerebral nos está marcando límites físicos y mentales sin que ni siquiera nos demos cuenta? Es para darle una vuelta, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.